Entonces hoy vamos a continuar con el tema que hemos llevado a cabo durante estas semanitas, este mes, la visión de Dios. Amén. Lo que Dios quiere que veamos. Les había dicho que la visión es la obra sobrenatural de Dios, revelándole a su pueblo lo que Él quiere, mostrándole un destino, mostrándole un camino, mostrándole algo, ¿sí? Y esa visión está consignada en la Escritura. Amados hermanos, yo no dudo que Dios hable, no dudo que Dios dé sueños, visiones, no dudo eso, pero la visión de Dios para hacer su voluntad para su pueblo está aquí en la Biblia. Amén. Amén, hermanos. Entonces, puestos de acuerdo con eso, le invito a que cierre sus ojos un momentico. A ver. Sí. Aquí con una pequeña ayuda gráfica para poder ver bien. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por este día. Y hoy oramos a ti para que hables a nuestro espíritu, hables a nuestro ser, Señor Dios, y nos enseñes lo que está consignado en tu santa palabra, Señor. Todo sea en el nombre de Jesucristo, y que podamos entender, y que cualquier cosa que pretenda distraernos, Señor, caiga delante de ti en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, entonces, estábamos hablando primero de ensanchar nuestra visión, porque la visión humana es limitada, está limitada a su ambiente, a sus deseos, a sus anhelos, a sus aspiraciones humanas, ¿sí? Y por muy grande que sea su aspiración, es muy limitado delante del plan de Dios, ¿sí? Si usted llega a ser parecido a Elon Musk, el dueño de Twitter, el dueño de SpaceX, que lanza cohetes al espacio, dueño de Tesla y una cantidad de empresas, tipo innovador, pero usted no tiene a Dios, usted está en nada. Amén. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos: ¿de qué les sirve ganar el mundo si pierden el alma? Amén. O sea, la visión de ganar el mundo, quiero ganar el mundo, pero perder el alma, esa es una visión desastrosa, es una visión limitada. Por ejemplo, usted sabía que la causa más importante de la guerra de Ucrania es el deseo de conquista del señor Vladimir Putin, porque él no se considera como un presidente normal, él no se considera un dictador, él no se considera como los presidentes comunistas, él se considera como uno de los zares, él se considera como Pedro el Grande, zar de Rusia. Y entonces, considerando de esa forma, él expandió su ejército, sus fuerzas militares, y los lanzó a la conquista de Ucrania, la segunda fuerza militar del mundo. El resultado de su anhelo expansionista es la mayor vergüenza militar en toda la historia moderna. Nunca un ejército con las capacidades que tiene el ejército ruso había sido avergonzado de tal manera, ni siquiera el de Estados Unidos. Ni siquiera el de Estados Unidos, que ha pasado por varias vergüenzas grandes. O sea, las vergüenzas que ahora está pasando Rusia, y usted lee las noticias y hay otra vergüenza. O sea, en eso quedó el deseo de este señor de ganar el mundo, porque eso es lo que él quiere, ganar el mundo, extender influencia por todo el mundo, y ahí quedó. Amén. O sea, eso es, y lo ilustro como un ejemplo de alguien con grandes aspiraciones para él y su nación, pero que quedó en nada. Amén. Y que si no se arrepiente puede perder su alma.
O sea, tras de cotudo papera, dice por ahí un refrán. Amén, hermanos. Mire, la semana anterior estábamos hablando de la visión de Dios. Y nosotros veíamos cómo el Señor Jesucristo, después de predicar a los samaritanos, después de que primero la mujer samaritana se convierte, luego ella va y le predica a la aldea donde vive y regresa con todos ellos convertidos. Luego ellos conocen al Señor y se convierten y tienen mayor conciencia de Dios. Dijo, ahora creemos porque le hemos visto y conocido. O sea, toda esa gente se convirtió al Señor. Y entonces llega, le dice a los apóstoles, y miremos por favor Juan 4, 34 al 35. Juan 4, 34 al 35. ¿Listos todos? ¿Ya lo tiene listo, don Gustavo? Juan 4, 34 al 35. ...34 al 35... dice: Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. ¿Qué le dijo? Alzad vuestros ojos. Mire, o sea, mire. Y él no estaba diciendo que mirara las cosechas de los samaritanos. Él estaba diciendo, mire los samaritanos, mire toda esa cantidad de poblados. O sea, las regiones de Israel son montañosas. Sí, hay valles, hay llanitos, pero sobre todo son montañas pequeñas. Y las aldeas están en la cima de los montes pequeños o de montes altos. Entonces usted puede ver una aldea, de pronto puede ver allá la otra, y dice, mire la cosecha. Sí, mire la cosecha. O sea, toda esa cantidad de personas que viven ahí son la cosecha. Los campos ya están blancos. Amén. Amén, hermanos. Mire, alcen vuestros ojos. Y el Señor quiere que nos demos cuenta de algo. La cosecha está lista. ¿Sabe cuál es la cosecha? Su vecino, su amigo. O sea, porque primero a nosotros nos predicaron. Usted está aquí porque alguien le predicó, alguien lo invitó. Usted es parte de la cosecha. Ya lo recogieron. Ya nos recogieron. Amén. Ya le predicaron, usted creyó, está aquí, bienvenido. Si vino por primera vez, bienvenido. Si viene por muchísimas veces, bienvenido también. Pero cuando el Señor nos predica, luego nos dice, mire, ahí están sus vecinos, llorando por la voluntad de Dios. Señor, ¿qué hago? Señor, clamando por el barrio, de pronto orando en un momento que estaba haciendo algún oficio o algo, Señor, cuando veo mucho movimiento frente a mi casa, y cuando estaban escondiendo un bultico de marihuana entre un par de piedritas de mi andén, y yo, ¿qué? Cuando el chico vino a recoger eso, yo llegué a salir como cual pitbull a preguntar qué hace el vecino en el pasto, ¿no? Ustedes saben cómo pregunta un pitbull, ¿no? Él sale pidiendo papeles de una vez, ¿no? Tumba al tipo y le pregunta, ¿y usted qué hace aquí? Le pone la cara así, en el mejor de los casos.
Eso le pasó al amigo de un primo. Tenían un pitbull en la casa y el perro lo puso contra la pared. Solamente le faltó decir papeles. Y hermano, Dios mío. Ay, Señor. Y así salí yo. Y salgo y el chico a llevarse la droga. Y yo haciéndole cara. ¿Qué pasó? ¿No? Yo no había entendido. Yo salía a defender mi andén, pero no había entendido que Dios me estaba mostrando la juventud necesitada. Entonces, yo todavía no he despertado. Cuando comienzo a sentir un aroma horrible en mi casa, y cuando yo siento un aroma así, esos raros, así como tipo vitamina M, y yo salgo como perro antinarcóticos. ¿Dónde? Y abro la ventana como bregando a mirar la altura del tipo, y comencé a bajar los ojos. Era un niño fumándose uno de los filtros de esos cigarrillos. Y yo, ¿qué? ¿Usted qué está fumando? Lo botó. No estoy fumando nada. Sí está fumando, no fume eso. Los niños, ¿dónde están los papás de los niños? Ese joven, ¿dónde está la familia de ese joven? Mire, esos jóvenes usted los ve altos, grandes, gigantones, acabarropa, y la mayoría son menores de edad. O sea, usted dice que les voy a dar una para que aprendan, el que queda aprendiendo es uno. Porque ellos no tienen que hacer ninguna revancha, sencillamente bienestar familiar. Él me pegó. ¿Ya? Le pegó un menor de edad. O sea, eso no es a los golpes que se resuelve. Entonces, ¿cuál era la visión de Dios? La gente que estaba pasando frente a mi casa. Esto no lo había visto. ¿Cuántas cosas nos enteramos? ¿Cuánta necesidad no nos enteramos? Y nosotros como que eso se vuelve parte del paisaje, hasta que Dios llega y dice, abra los ojos y vea. Amén. Entonces yo le digo hoy, alce los ojos. Usted en el comercio ve muchísima gente, y mucha de esa gente no conoce al Señor. Usted de pronto pasó frente a un almacén y de pronto están colocando música cristiana. Eso lo hacen en la mañana, como antes de las 10. Después de las 10 ya comienzan con el reggaetón, ¿sí? O sea, ellos creen que la música cristiana es un amuleto. O sea, no son cristianos, ponen música para que traiga buenas energías, la música cristiana. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los cristianos? Toca ir a predicar. Amén. O sea, alce los ojos y vea. O sea, eso es algo muy sencillo. O sea, si usted siempre camina así, ya debe caminar así y ver. Usted tiene un celular, ¿cierto? ¿Usted qué hace cuando está con el celular por la calle? Usted anda así. Y se olvida de que hay ladrones que le quieren quitar el celular, motos que lo van a atropellar si sigue con esas, ¿sí? Se olvida de todo eso. Pero Dios le dice, alce los ojos y vea, la cosecha ya está lista. Amén. Señor, manda un avivamiento, la iglesia está vacía. Hermanos, la cosecha está lista. Amén. Y no lo digo yo, lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Esa es la visión de Dios. Amén. Dios quiere salvar a su compañero de trabajo, a su compañero de estudio. Mire, no falta el compañero de trabajo que sea una belleza, y usted es cristiano, y cuando uno se voltea, ¡pum!, y le botaron las revistas pornográficas al escritorio. Ay, para que mire algo bueno. Eso hacen. A ver usted qué hace. Amén. Ese compañero necesita a Cristo.
Amados hermanos, cuando Dios le dice a uno, mire, ahí que está comenzando Dios a mostrarle algo. Y aquí no estamos hablando de algo sobrenatural, es algo bien natural. Alce la mirada y vea. ¿Qué nos corresponde hacer? Justamente eso. ¿Y por qué? Solamente estamos mirando nuestro propio entorno, nuestra propia necesidad. Dios, es que tengo este problema, y todo se centra alrededor de nosotros, pero resulta que hay un mundo más allá del nuestro. Amén. No me refiero a que haya vida en otro planeta, no, eso ya es de las películas. Estoy hablando de que nosotros muchas veces nos volvemos islas y resulta que otra persona necesita conocer a Dios que ya se reveló a su vida. El Señor Jesucristo dijo estas palabras: de gracia recibisteis, dad de gracia. Oraron por usted y se sanó, ore por otra persona para que se sane. Le predicaron y creyó, predíquele a otro para que crea. Amén. Amén, hermanos. Eso es el camino del Señor. Mire lo que dice Mateo 9, versículos 36 al 38. Complementa muy bien lo que estamos hablando aquí en Juan. Mateo 9, 36 al 38. ¿Me avisan? ¿Ya lo tienen? Listo, dice: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Amén. Esto es parecido a lo que hablábamos. Aquí antes estaba hablando de los samaritanos. Vea, ahí está la cosecha. Y ahora estaba hablando de las multitudes que lo estaban siguiendo a él. Gente que parecía que no tuviera ningún rumbo. Y él se hacía a la vera del camino, porque antes la gente no se iba en Copetrán ni se iba en Cotras Magdalena para hacer sus viajes intermunicipales. Antes era a pie. De pronto algunos empujaban un carrito, otros de pronto que tenía más plata se iban en un mulo o en un burrito. Pero de resto, a pie. Entonces el Señor Jesucristo caminando y toda esa multitud caminando de un lado a otro, y Él dice: como ovejas que no tienen pastor. Las ovejas ven al pastor y lo siguen, oyen al pastor y lo siguen. Amén. Eso hacen las ovejas. Pero si no hay pastor, entonces ellas comienzan cada una a pastar por su lado y se dispersan. Y se dispersan. ¿Y qué ocurre? El Señor los vio y les tuvo compasión. Esa es la visión del Señor. Las multitudes dispersas que no lo conocen a Él. Y vamos a hacer un poco de historia, ¿no? Hay un youtuber que miro, que él hace análisis político, y él dice: vamos a hacer un poco de historia, y comienza a dar un poco de contexto sobre una situación. Y yo quiero que miremos esto. Antes de que el Señor Jesucristo viniera, el primer hombre y la primera mujer pecaron, y con él todos los demás que le siguieron hasta el día de hoy y hasta el día de mañana, hasta cuando Él venga. Todos pecamos. Amén. Y cuando el hombre pecó, Dios le prometió que le iba a enviar un Salvador. Le dijo a alguien: de la simiente de mujer saldrá y aplastará la cabeza de la serpiente, que es el diablo. ¿Sí? O sea, una promesa de salvación, porque el hombre cuando pecó quedó bajo el maligno. Antes el hombre era señor de todas las cosas,
puesto por Dios. Dios puso al hombre para que enseñoreara sobre la creación. Cuando el hombre pecó, le entregó el señorío al maligno. Y la muerte entró a todo. A todo. Entonces los que antes no se perseguían, ahora se persiguen. Antes del pecado, un búfalo y un león podían comer juntos sin problema. El león no iba a atacar al búfalo para comérselo, ni el búfalo iba a jugar 21 con el león. O sea, 21, que lo coge y comienza con la cabecita y se lo pasa a otro búfalo. No sé si han visto cómo les va a los leones contra los búfalos. Literalmente juegan 21 con ellos. Y eso antes no pasaba. Y fuera de eso, lo que debía estar sujeto a la autoridad del hombre, todos los animales ahora venían en contra de nosotros. Hoy en día hasta un perro doméstico se nos tira. Hasta el gato de la casa nos tira. A causa del pecado. Amén, hermanos. Eso es lo que sucedió. Y a causa del pecado la gente se alejó más y más y más y más de Dios, para llegar al caso de estar como ovejas que no tienen pastor, sin guía, sin dirección, haciendo lo que cada uno le parece. Miren, nosotros somos libres. El Señor nos dio libre albedrío, pero ese libre albedrío usted lo puede usar si tiene a Jesucristo. Si no, usted o yo somos esclavos de nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros pensamientos y sobre todo del maligno. Amén. Para eso vino el Señor Jesucristo, para salvarnos, rescatarnos de las consecuencias de ese pecado. ¿Y qué consecuencias eran? La condenación eterna. Amén. Y les digo algo para que sepan, el mundo no va a ser condenado. El mundo ya está condenado. Amén. Y todos los que vivan de acuerdo al mundo están condenados con él. ¿Y de qué hace el Señor Jesucristo? Salvar a los destinados a condenación. Recuerde la historia de Barrabás. Barrabás estaba destinado a ser crucificado, pero antes de ser crucificado iban a hacerle un tratamiento capilar con látigo. Le iban a hacer depilación por puño y arrancada de barba, y lo iban a coronar con una corona de espinas, porque él se había levantado contra el emperador romano. O sea, le iban a dar un tratamiento para que se acordara desde el lugar, desde el patíbulo donde le aplicaban el castigo, y luego pasando en el desfile de la vergüenza, no de la victoria, el desfile de la vergüenza, donde todo el mundo tenía que pegarle, jalarle la barba, arrancársela, jalarle el pelo, arrancárselo y patearlo, golpearlo hasta que llegara al monte donde lo iban a crucificar. Ese era el castigo para Barrabás. Y los romanos creen en la sustitución del culpable. ¿Cómo es la sustitución del culpable? Si van a decapitar a un hombre y se le vuela al soldado, decapitan al soldado. No van a perder el montaje que hicieron para la decapitación. Dijo, pero se me voló. No, pero mandamos traer al verdugo. Lo vamos a hacer devolver sin nada. No, acuéstese ahí. ¿Quién lo mandó? Déjalo volar. Que de pronto tenían destinado a un tipo a 40 latigazos y se le volaba al carcelero. El carcelero se ganaba los 40 latigazos. En eso creían los romanos. ¿Y qué ocurrió? ¿A quién crucificamos? ¿A Barrabás o a Jesús? Suéltenos a Barrabás. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar de Barrabás y sufrió todo lo que era destinado ¿para quién? Para Barrabás. ¿Y sabe quién es Barrabás? ¿A quién representa Barrabás?
a todos nosotros. El Señor Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz. Amén. ¿Les quedó claro? Claro, claro, claro como el agua. ¿Sí? No me diga que como el río Bogotá. No, 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 no. Claro como el agua. Listo. Entonces, ya clarificando eso, entonces ya vemos por qué el Señor les tiene compasión. Por qué el Señor quiere que oremos al Padre. O sea, si a Él le interesa la salvación de las personas, Él quiere que usted y yo nos interesemos por lo mismo. Amén. Amén o no amén. O sea, por ejemplo, el papá, el jefe de hogar y su esposa tienen en mente algo para la casa. Ya están los hijos grandes, aportan. Bueno, hijos, tenemos en mente esto para la casa. Y de pronto uno dice, no, pero este año yo voy a irme de viaje para San Andrés. Conmigo no cuenten. ¿Sí? Bueno, es libre de hacerlo, pero se está apartando del propósito de la familia. ¿Sí o no? ¿Sí o no, hermanos? Mire, el Señor Jesucristo tiene un propósito, salvar a toda la humanidad. Por eso dio su vida. Y quiere que usted y yo participemos en ese propósito. ¿Cómo? Por lo menos, o empezando, orando para que Dios envíe obreros. Antes de ser pastor aquí en Barranca, todo comenzó con una oración. Señor, necesitamos obreros para la mies. Listo, obreros para la mies. Barranca. ¿Sí? Estábamos orando por obreros para la mies, porque estábamos en medio de la pandemia. Estábamos orando por los pastores, orando por pastores que de pronto habían tenido algún bajón, que tenían pruebas. Estábamos pidiendo a Dios por ellos. Y el Señor me llamó para Barranca en medio de la pandemia. Año 2020 comenzamos a venir aquí con el pastor Emilio, ustedes se acuerdan. Entonces, el clamor por los obreros para la obra puede llevarlo a usted a comenzar a predicarle a un vecino, a un amigo, pero también puede traer a otros. Entonces, recordemos, Dios quiere que usted vea que hay gente necesitada. Dios quiere que usted ore por lo que a Él le interesa. ¿Y qué le interesa? La gente. Amén. Dios se interesa por usted, pero también por los demás. Amén. Dios es muy lindo, ¿no? Amén, mis hermanos. Bueno, y estos dos textos que miramos coinciden. Dios ve a la multitud, el Señor ve a la multitud y quiere que nosotros también entendamos esa pasión que Él tiene por las almas. Pidámosle eso al Señor, porque muchas veces decimos, con que Dios me resuelva mis problemas, yo feliz. Y resulta que Dios quiere que usted y yo miremos más allá de nuestro mundito. Amén. Mire, Dios quiere y Dios tiene la visión de que las multitudes en este mundo sean alcanzadas. Usted se para aquí en esta hondonada, perdón, aquí en la carretera, y mira hacia la hondonada y ve esa cantidad de personas. Usted no se imagina, y usted solo está viendo una parte. Hay muchísimas más casas, eso llega como hasta terrazas del puerto se ven. Todas esas casas, o sea, muchísima gente. Usted se va por aquí por la vía del ferrocarril y uno cree que solamente están las dos vías a Wilches, ¿sí? Y resulta que en la mitad hay una cantidad de casas, de conjuntos, y casi no hay iglesias ahí, ¿cierto? Usted mira que a pesar de que en este barrio hay dos iglesias cristianas, está esta y está la cancha, el pastor Jacobo, no toda la gente del barrio viene aquí. Amén. Hay al menos dos iglesias cristianas por barrio, más o menos.
Usted puede ver diferentes iglesias cristianas de sana doctrina, pero usted no ve que todo el barrio corra para allá. Esa es la multitud que usted quiere que vea, que Dios quiere que vea. Amén. Usted está en su trabajo, alce la mirada y mire un momentico a sus compañeros, ¿sí? Pero con discreción, no que le digan, es que me está mirando, ¿le parezco bonito? O sea, y piense, ¿conoce a Cristo o no? Nosotros, un momentico, en el 2022 estábamos en una reunión de pastores de la misión y justo nos hablaban de que pensáramos en las personas, ¿son salvas o no? Y yo estaba, yo estaba primero en un congreso de misiones, un campamento de misiones. Si alguien quiere ir me avisa, yo le doy los datos. Y después era la conferencia de pastores, pero había un espacio y me alcancé a ir a visitar unos tíos. Y estaba en un semáforo que queda al lado de un barrio que se llama Zamora, en Bello. Y ahí uno sube para Río Negro, Antioquia, ¿cierto? Y yo pensando mis cosas, cuando todo el mundo, ¡ah! ¡Pah! ¡Pum! Y un sonido de una moto a alta velocidad. ¿Qué pasó? Un chico se vino a toda a pasar entre los carros y tocó un carro de valores. Y usted sabe qué tan esponjoso es un carro de valores. O sea, nada. Eso es de piel dura. El chico tocó con la moto el carro de valores y se estrelló de frente contra un bus y quedó tendido así. Y por el camino era mi pensamiento, ¿y él conocía a Cristo? O sea, quedó muerto de una. ¿Él conocía a Cristo? Ahora piénselo, ¿usted conoce a Cristo? ¿Qué pasa si el Señor lo llama hoy a su presencia? Si Dios me llama hoy a su presencia, ¿qué pasa? ¿Vamos a ir con Él o no? ¿Tenemos esa seguridad o no? Hay que clarificar eso. Y eso es lo que Dios quiere que nos preocupe. No solamente nuestra salvación. Si usted no ha tenido un encuentro con Jesucristo, le invito a que lo reflexione y que antes de que termine el culto, usted abra su corazón a Jesucristo. Pero si usted mira, la mayoría de la gente no tiene al Señor y le interesa nada seguirlo. ¿Sí? La gente quiere ser buena a su manera. Y le digo algo, no existe a nuestra manera, existe la de Dios. Sí, y yo lo he comprobado. Ya casi que me quedo chato por comprobarlo. Se estrelló contra una pared. Porque, no era así. No existe a mi manera, existe la de Dios. Amén. Mire, les digo algo, cuando Dios nos revela su voluntad, nos muestra su voluntad, nuestra voluntad se vuelve pequeña, nuestro deseo se vuelve pequeño, no tiene comparación. Lo que Dios quiere hacer por la humanidad e hizo por la humanidad, no tiene comparación. Y el deseo de Dios es que todos le conozcan. Amén. Y quiero animarle a algo. Yo le he hablado a usted a lo largo de este tiempo que debemos aceptar la visión de Dios. Si usted acepta la visión de Dios, yo no tengo que rogarle de que venga a orar el martes. Usted puede venir a orar solo el martes. No vino nadie, bueno, voy a orar solo. Voy a orar por los perdidos. ¿Sí? Puede venir el miércoles sin que, hermanos, vengan el miércoles, sean buenos. No, o sea, usted viene sin que nadie lo presione. Usted lee la Biblia en su casa sin que el pastor le esté mandando recuerdos. Usted ya leyó la Biblia. O sea,
No. O sea, usted no necesita un perro guardián. O sea, ustedes son ovejas del Señor. El Señor es su pastor, mi pastor. Amén. O sea, el Señor aquí me tiene de perro que cuida las ovejas. Perro ovejero. Imagínense el perro ovejero más flaco que exista. Ese soy yo. ¿Sí? Ese. Hay otros que son gorditos y lanudos, otros que son más musculosos, pero realmente eso es lo que somos, perros ovejeros. Y que igual que las ovejas seguimos la voz del pastor. Amén. Entonces usted como oveja del Señor, yo como oveja del Señor, tengo que portarme de acuerdo a su voluntad. Entonces no necesitan un policía para leer la Biblia o para orar. Amén. Porque usted aceptó la visión de Dios. Amén. Entonces no solamente hay que aceptarla, usted la abraza, o sea, no la suelta. Digo, yo creo en esto, yo voy a participar. Pastor, no solamente la acepté, quiero participar. ¿Qué hay que hacer? Mire, el Señor quiere que usted abrace la visión divina, que usted participe en la obra. ¿Cómo puedo participar en la obra, pastor? Primero orando, leyendo la palabra. Bueno, primero creyendo en Jesucristo, lo más importante. Luego teniendo comunión con Él por la oración. Luego aprendiendo de la palabra por el discipulado. Amados hermanos, la visión de Dios está consignada en la Biblia. Y si usted no se disipula, no recibe la enseñanza de la palabra de Dios, una enseñanza ordenada, ay, ¿cómo va a ser usted? Necesita aprender. Amén. Necesita crecer en el conocimiento de Dios. Asistiendo a los cultos. La Biblia dice que Dios espera que el siervo de Dios sea hallado fiel. Hay veces que uno dice, bueno, la hermana tal de pronto es, o el hermano tal de pronto voy a decirle, el otro domingo le digo y no viene. Bueno, espero que venga el miércoles y tampoco. Pues allá al año fue que volvió. ¿Sí? O sea, y uno como le dice a alguien, quiero contar con usted para la obra de Dios. Amén. O sea, yo no le pido que me reemplace porque tampoco. Yo ya iría con chudez. Pero quiero que usted entienda su papel en la obra de Dios. Y comienza por estas cosas. Y predicando el evangelio, hermanos. O sea, usted no puede pensar que la iglesia crece sola. Antes, por gracia, el Señor invita a personas. Hay gente que viene aquí que yo no le he invitado, pero de pronto vieron la página de Facebook, vieron la página de Instagram, de pronto vieron algún video que publicamos, ¿sí? Amén. De paso le digo, el video de hoy se los voy a enviar, y si usted quiere, compártaselo a sus amigos. Amén. Le cuento que eso hace mi mamá. Mi mamá dice, mándeme la prédica. Mi mamá asiste a la iglesia de Bucaramanga y mi mamá le manda la prédica a las hermanas, a las sobrinas, a las amigas. O sea, mi mamá hace su labor, ¿sí? Y no promociona al hijo, porque muchas veces quien está predicando aquí no soy yo, es otra persona. Y igual, así no sea yo, ella manda la prédica. Entonces usted puede hacer lo mismo, compartir la predicación a otros amigos. Amén. Y no se trata de que conozcan a este loco, conozcan en la Biblia, la palabra de Dios, al Señor. Amén. Quiero que miremos para terminar, por favor, Hechos 26 del 12 al 19. Dicen en Venezuela que cuando un pastor dice para terminar le quedan 3 horas de prédica. No, tranquilos. Un pastor amigo que le preguntaron a él, Pastor Dariel, no sé si se recuerdan al Pastor Dariel San Martín, y que le preguntaba al pastor, ¿hasta qué hora tengo? Y digo, usted predique hasta la hora que quiera, nosotros nos vamos de aquí a las 11. Entonces tranquilos que yo respeto el tiempo.
Hechos 26. Del 12 al 19. Hechos 26 del 12 al 19. ¿Listo? Dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras tus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Amén. Y el Señor Jesucristo, usted vio cómo le relata la visión, ¿no? Lo envía a los gentiles y le dice lo que tiene que hacer entre ellos. Esa es la visión. Amén. Y lo envía, así como nos envía a nosotros. Puede ser o no al nivel de Pablo. Ese nivel de este hombre es insuperable. Pero Dios nos envía a la gente con este propósito. Y repasémoslo. Repasémoslo, por favor. Si mal no estoy, está en el versículo 18. Hechos 26. Miremos aquí cómo dice. Aquí que está grande. Dice: para que abra sus ojos. ¿Cómo se abren los ojos? Se supone que sin Cristo usted y yo estamos ciegos. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos hablar la palabra de Dios. Entonces, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Cuando no tenemos a Cristo, estamos en tinieblas, en pecado. La conversión es arrepentimiento, abandonar las tinieblas, abandonar el pecado y acercarnos a la luz que es Cristo. Y de la potestad de Satanás a Dios. Potestad es un poder delegado. No es el poder que Dios tiene por su propia naturaleza. Dios tiene todo el poder. Una potestad es un poder que se delega. ¿Sabe quién le delegó ese poder a Satanás? ¿Quién cree? ¿Quién hizo que Satanás tuviera poder sobre el hombre? El hombre. El hombre renunció a la autoridad que tenía sobre todo y se rindió a la voluntad de Satanás y se colocó bajo la potestad de Satanás. Amén. Entonces el Señor Jesucristo viene y rescata a una persona y manda al apóstol Pablo a que le hable a esa persona para que renuncie a esa autoridad que el maligno tiene sobre su vida y se acerque a Jesucristo, que es la luz. Dice: para que reciban por la fe perdón de pecados. El único que puede perdonar nuestros pecados se llama Jesucristo. Amén. Mire, hay veces nosotros ni nos perdonamos y uno ve los suicidas no se perdonan y por eso disponen de su vida matándose, haciéndola peor, estando en tinieblas, en oscuridad, en depresión, y piensan que haciendo eso irán a un mejor lugar y no, se condenan. Entonces
el perdón de pecados se recibe por la fe en Jesús. Y hay que tener fe en el Señor Jesús para aceptar que alguien como el Señor pueda perdonar a un tipo como este. ¿Sí? Porque uno se mira bajo el espejo del Señor Jesús y uno ya deja de ser un gran tipo. Nuestro fundador John Wesley, cuando tuvo el encuentro personal con el Señor Jesucristo, él se vio a sí mismo y él dijo: qué porquería soy, qué porquería soy. O sea, comparándose con el Salvador, dijo: pero qué gracia la del Señor, qué misericordia la de Dios. Amén. Por eso se recibe por fe. Amén. Ahora imagínese a alguien esclavo del vicio, esclavo. Drogadicto es esclavo del vicio. Intentará dejarlo y a la hora ya está pidiendo un bareto. El alcohólico intentará dejarlo y al día estará bebiendo un trago para celebrar que no tomó por un día. Se requiere fe para abandonar el pecado. Y dice: y herencia entre los santificados. Y esta es la visión del Señor, hermanos, a lo que Dios envía a la iglesia, para que le hablen a la gente la palabra de Dios, y esa palabra de Dios abra los ojos, para que haya conversión, arrepentimiento de los pecados, para que la gente abandone la autoridad del maligno y se vuelva a Dios, y para que reciban el perdón de Dios. El Señor ya dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ya nos perdonó. Usted y yo tenemos que recibir por la fe ese perdón de pecados. Y cuando dice herencia entre los santificados, quiere decir que el Señor lo coge a usted, me coge a mí y me aparta de la potestad de las tinieblas y me pone en su reino. Me santifica, me aparta para Él. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere, hermanos, amados. Ese es el plan de Dios para usted, para mí y para toda la humanidad. Y eso es aquello para lo cual llamó a los santos hombres de Dios, para anunciar estas cosas, y para lo cual lo está llamando a usted y me llamó a mí. Amén. Y quiero terminar parafraseando al apóstol Pablo en el versículo 19. Él dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Usted y yo no debemos ser rebeldes. Amén. Amén, hermanos. Pon el versículo 19, por favor. No sea rebelde. Amén. ¿Ya lo tiene listo? Ya. Hechos 26, 19. O sea, el siguiente de ese. Ok. Dice: y no fui rebelde a la visión celestial. 19. Eso. No fui, diga conmigo, no fui rebelde a la visión celestial. Mire, si Dios quiere, le puede mandar un ángel a darle la visión, si Dios quiere. Y si Dios quiere, manda a este personaje flaquito y todo a darle ese mensaje. Pero esa es la visión celestial. Amén. Vamos a colocarnos de pie, por favor.